Gracias por quedarse hasta esta hora. Sé que muchas de ustedes han estado largo tiempo acá. Bueno, vamos a empezar con, no sé si se ve en la pantalla, no lo veo yo, lo veo aquí, pero no en la pantalla. Ahí está. Les voy a empezar con una historia. Y ustedes van a entender por qué empiezo con esta historia. Allá por la mitad del siglo XIX, un poquito más, empiezan a circular máquinas que podían llevar personas, cosas, y que no estaban propulsadas ni por un ser humano ni por un caballo. Esas máquinas hoy las conocemos como automóvil. Y fue en 1865 cuando empiezan a circular por el Reino Unido y empieza a generar esta nueva tecnología, imagínense ustedes, empieza a generar ansiedades. Y en 1865, y me acuerdo bien la fecha porque son justo 100 años antes de que yo naciera, calculen mi edad, en 1865 en el Reino Unido aprueban la ley de la bandera roja. ¿Qué era la ley de la bandera roja? Tenían miedo, temor de esas máquinas y regularon que delante de esas máquinas, el que las tenía y el que las iba a usar, debía contratar una persona que caminara a unos metros de distancia con una bandera roja para anunciar que detrás venía la máquina. Incluía también velocidades máximas que eran absurdas. ¿Para qué esta ley duró aproximadamente 40 años? Por supuesto que hoy pensamos en esa regulación y decimos, qué loco, ¿no? Que hayan pensado en ese tipo de regulación. Pero ¿por qué quería traer esto a cuento? Porque quiero hablar sobre cuál es la reacción humana en general frente a las nuevas tecnologías. Y la reacción que muchas veces tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia con las nuevas tecnologías, primero es el temor, muchas veces razonable. Ese temor nos genera un impulso en los que tenemos intuiciones jurídicas válidas, en los que somos hacedores de políticas públicas, nos genera un impulso a regulaciones excesivas. Ese impulso a regulaciones excesivas muchas veces nos genera pensar que no tenemos manera de protegernos, de cubrirnos frente a estas tecnologías y generamos derechos. Y en lugar de reflexionar pausadamente, creamos todos nuevos plexos normativos en vez de, como les decía, evaluar lo que realmente tenemos. Hoy yo vine a hablarles de neurotecnologías y estoy muy contento de hablar en este momento porque las dos personas que me antecedieron les mostraron a ustedes neurotecnologías. Cuando María Chiara mostró los interfaces computadora-cerebro, esos son neurotecnologías hoy. Cuando Carolina mostró algunas de las otras aplicaciones, esos son neurotecnologías. ¿Y cómo las definimos a las neurotecnologías en general para que sepamos de qué estamos hablando? Las definimos como un conjunto de dispositivos, técnicas, sistemas que registran, interfieren o estimulan la actividad cerebral. Y yo agregaría no solo la actividad cerebral, hablemos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. No los quiero aburrir con eso, solamente tomen eso como una definición. Pero lo más importante para la conversación que estamos teniendo es que estas neurotecnologías lo que hacen es muchas veces generar datos o tomar datos neuronales que pueden tener, vamos a decirlo de esta manera, implicaciones para los derechos humanos, implicaciones para la dignidad, para la identidad, para la privacidad, para nuestra autonomía. Y entonces, ¿cuál ha sido el debate que se está dando en los últimos años?
Y aclaro que las neurotecnologías no es algo como tecnología novedoso, el electroencefalograma es una neurotecnología. Pero la posibilidad del avance de la tecnología, inteligencia artificial mediante, desarrollos de hardware mediante, análisis y proceso de datos a velocidades increíbles, ha hecho que ese tipo de tecnologías, las neurotecnologías, que tienen una implicancia increíblemente beneficiosa para ciertas enfermedades, Alzheimer, Parkinson, problemas neuronales, también puedan ser tecnologías que se estén utilizando para decodificar datos neuronales. ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Está diciendo que me pueden leer el pensamiento? Se está experimentando con eso. ¿Dónde volvemos? Temor. ¿Qué hacemos con esto? Parémoslo. Hay un montón de consideraciones éticas, algo vamos a decir. Pero el debate, entonces, frente a estos desafíos es, el primero, si necesitamos algo así como nuevos derechos, que los llamamos, o que se han dado en llamar neuroderechos. Hay un artículo que se publicó hace años en el Financial Times, Sucia Alegre, en donde fue un disparador que a mí me gusta bastante, en donde inclusive desde el titular es muy fuerte, en cuanto que ella sostiene que no necesitamos nuevos derechos, neuroderechos, sino que necesitamos saber y aplicar los derechos que tenemos y que existen. Es que el problema es que esta idea de nuevos derechos puede estar transmitiendo equivocadamente, en mi opinión, que los derechos humanos no se aplican en el campo de las neurotecnologías. Y esto, de acuerdo a análisis académicos, estudios del plexo normativo en derechos humanos, no es correcto. El problema entonces no es la falta de derechos. Yo creo que el problema es la falta o la incapacidad que tenemos en general de aplicar y hacer respetar los derechos humanos que tenemos. Las agencias que se crean, los organismos que existen para que se respeten ciertos derechos humanos, piensen ustedes en las agencias, en Chile se ha creado recientemente, de protección de datos personales, en general tienen falencias muy importantes como para hacer respetar esos derechos. Esto me lleva a contarles a ustedes que en este debate académico que yo estoy proponiendo y que se ha dado y que no está definido y que lo podemos seguir discutiendo, por supuesto, existe de alguna manera lo que algunos llamamos un riesgo de inflacionismo de derechos. Tenemos muchos derechos y al final no terminamos protegiendo ninguno. La idea de generar nuevos derechos, podemos terminar generando ideas de una suerte de neuroexcepcionalismo. ¿Qué es esto? La idea que los datos neuronales son tan excepcionales que necesitan una regulación específica y pronto por ahí vamos a necesitar otras. ¿Y cuándo terminamos? Entonces, es para mí importante, es para mí determinante contarles a ustedes o decirles a ustedes que los derechos humanos tales como los hemos concebido hasta hoy son suficientes para protegernos del uso de las neurotecnologías. Los derechos humanos nos protegen la integridad física y mental. Estoy hablando de tratados de derechos humanos, estoy hablando de declaraciones de derechos humanos, estoy hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estoy hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, estoy hablando de los derechos humanos que nosotros hoy tenemos que respetar. Y les decía, integridad física, mental, privacidad, libertad de pensamiento y opinión, dignidad humana. Todo esto ya está protegido. Y ese es el faro que puede iluminar el respeto
que tienen que tener quienes hagan la utilización de neurotecnología. Estos derechos, como les decía, protegen, a mi modo de ver, y de muchos otros, por cierto, las inferencias neurológicas, el uso y el procesamiento de datos neuronales y cualquier afectación que pueda darse a la autonomía y a la dignidad. Les decía recién, es para mí y para muchos otros. Hay algún debate también a nivel de organismos internacionales. En el Consejo de Europa, el Comité de Bioética, hace algunos años dijo algo así como que era prematuro crear o pensar en la creación de nuevos derechos porque podía disminuir los derechos existentes. El CityBio, como se lo conoce, está trabajando, colegas con los que nos conocemos, están trabajando en cómo se deben hacer implementaciones de las regulaciones que ya existen. Es muy importante para esta conversación que ha surgido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano, el Comité Jurídico Interamericano, que es uno de los órganos de la OEA, no los voy a aburrir con eso, pero es un órgano importante de la OEA, hizo 2 declaraciones sobre neurotecnologías. Y fíjense ustedes qué interesante. En la primera tuve la posibilidad de ser parte de un comité asesor que asesoraba al miembro del comité, Ramiro Orias, en ese momento. En Chile hubo muchos colegas, la Fundación Camanau, muy involucrada también en proponer e impulsar estas declaraciones. Y la segunda declaración, la declaración que hace a principios vinculados con neurotecnologías, destaca, principio 3 y 4, claramente que los datos neuronales son datos personales sensibles, o sea, están protegidos por las regulaciones de datos personales. El único tratado internacional que existe de protección de datos personales es lo que se conoce como la Convención 108, Convención 108+, del Consejo de Europa, abierta a países fuera del Consejo de Europa. Esa convención tiene un comité, la Asamblea de Estados Partes, que en este momento, y tengo el honor de ser parte de la redacción del documento, está trabajando en guías de cómo se debe implementar la Convención 108 en el uso de las neurotecnologías. Volvemos 2 pasos atrás. ¿Cómo implementamos lo que tenemos al uso de las neurotecnologías? Y de eso se trata. Y UNESCO, y posiblemente hay otros organismos, por supuesto, tengo poquitos minutos, UNESCO ha aprobado hace poco un documento muy importante, muy vinculado a la ética de la utilización de las neurotecnologías, clave en el tema que nosotros estamos conversando hoy. Entonces, para ir terminando, muchas veces digo, estas intuiciones jurídicas que tenemos por aplicación de otras cosas nos llevan a veces a querer reinventar la rueda. Yo creo que los derechos humanos existentes ya nos ofrecen una muy robusta estructura para regular a las neurotecnologías. Lo que es necesario, sí, es necesario fortalecer, interpretar y aplicar los marcos existentes y los órganos de control. Pensar en crear nuevos derechos o nuevos derechos fundamentales puede en algunos casos generar alguna confusión y fragmentación. Pero en todo caso, y no quiero ser mal interpretado, sí creo que es el derecho interno el espacio adecuado para, iluminado por los derechos humanos que ya tenemos, proceder a una adecuada regulación. Con esto quiero terminar. Empecé con una historia, voy a culminar con otra historia. Esta es un poco más antigua.
La historia tiene que ver con un diálogo de Sócrates con Fedro. Sócrates, en ese diálogo, manifiesta una preocupación por algo que se había enterado, que estaba trayendo de novedades en Egipto, de los faraones. La novedad era la escritura. Tecnología. Esa novedad que era la escritura lleva a que algunos interpretan que Sócrates temía que esa nueva tecnología, la escritura, hiciera que los seres humanos directamente perdieran la memoria. Muchas gracias.